Attention all units. Suspect seen heading south. Going around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow my rainbow. Can stick around not to keep moving on. It's part life ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. Watch out for catching ball on my back strand. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me, let's keep on the sun. I'll make it through. Follow me, set me free. Trust me, let's keep on the sea. I'll make it through it to you. Follow me. Danger is lurking around every turn. Trust your feelings, got to live and learn. I know it's so much that I make it through. Got no other option, only one thing to do. Y cuando son las 6 de la tarde empieza ILT Juegos, el programa de los videojuegos de Neo FM en la 90.4 de la frecuencia modulada de Sevilla y también en neofm.es. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Y bienvenidos una nueva semana aquí al pie del cañón. No lo vais a creer, otro especial. ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, estamos en un año en el que, ya lo comentó Uda hace unas semanas, en el que muchas de las sagas más queridas por todos pues cumplen 30 años. La semana pasada fue Pokémon, pues esta semana le toca a Resident Evil. Y para rendirle homenaje empezaremos hablando de Resident Evil Requiem, ya que tenemos a dos compañeros concretamente que se marcaron un GTA 6. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues que se pidieron el día libre en el curro para viciarse de salida y revivir esa época de niños rata del instituto. Y seguiremos con una selección de nuestras anécdotas y vivencias relacionadas con la saga del T-Virus. Bueno, del Virus T. Vamos ya rápidamente a conocer quién me acompaña por aquí hoy. Y a mi izquierda tengo a Quique. ¿Cómo estás, tío? Otto, ¿qué pasa? De especial en especial y tiro porque me toca, ¿eh? Madre mía, vaya año. Llevamos una racha ya de semanas que es increíble. Y lo bien que nos lo pasamos con los especiales, ¿eh? Que venimos aquí y soltamos nuestra mierda. Ay, que ven, aquella época estaba yo en el instituto, madre mía, cómo me perdí el de Pokémon la semana pasada, me duele en el corazón. Sí, pero ¿qué estabas haciendo? Luego lo hablaremos, es que estaba en Raccoon City, estaba en Tormeollo de Raccoon, en mitad del karate estuve yo y me lo pasé bien y es que no se puede estar en todos lados, es que es demasiado. Claro, tío. Bueno, pero has hecho los deberes y ya esta semana nos has traído contenido fresquito. Fresquito, calentito. Seguimos con don Guillermo Casado, padre fundador y, padre y fundador. ¿Qué tal, tío? Cosas. Muy bien. Yo, como sabes, estoy tratando de no perderme ninguna cosa y, bueno, como los contenidos especiales como este son ultra motivantes y es que además yo, no sé, tengo una relación muy peculiar con esta saga, así que vengo aquí a lo mejor a ajustar cuentas. A lo mejor. Lo que me estoy dando cuenta, Guille, que aquí saltamos de especial en especial, cambia nuestro círculo de gente que nos rodea, pero tú y yo somos los mismos aquí siempre. Sí, dentro de nada lo podemos llamar Otto y G. Hoy G, OG. All Good Games, ¿no? Esto ya vamos así, ¿no? Tenemos un poquito de programa al estilo de esa gente que ahora hace el Witcher y estas cositas, ¿no? Sí, sí. Es que peinamos demasiadas canas, macho. Esto es mucha tela. Nada, tío, un placer pasar una nueva semana a tu lado. Igual. Y terminamos la mesa. Bueno, me queda una persona. Señor Tony Aguilar, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Perdón, estoy imbuido por el espíritu todavía. No, cerebro. No, cerebro, no, aquí no hay cerebro. Sí, bueno, aparte de ¿Cómo fue esa ronda maratoniana con Requiem? Pues sí, así, maratoniana, muy entretenida. ¿Pero maratón no era el juego de Bungie? También, que sale esta semana. Sí. Y muy divertida, la verdad es que ahora os contaremos las impresiones, pero madre mía, qué bien me lo pasé. Muy bien, tío.
Y tenemos también a Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Hoy nadie me ha dicho que he llegado justo perfecta en Sí, sí, tiempo sí. para estar con vosotros. Eso Bueno, tiene que reforzarme un habría que poquillo, hablar ¿eh? porque Marisa también se tuvo que comer Yo- en parte el maratón. Yo vengo Porque aquí el para- televisor de casa estaba un poco ocupado. ¿Sabes quién es Leon? Ella sabe quién es Leon. Yo vengo a corroborar que todo lo que diga el raro y Antoñín es cierto. Es true. Bueno, Es algo nos verídico. inventaremos, algo nos inventaremos, En casa pero- no se durmió. Claro, claro. Hubo un momento que me miró, el tele no hay otra cosa que hacer. Me llegué y estamos muy ocupados. Se pidieron los días de trabajo de señoras y Sí. de hijos. Sí, 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 sí. todo pedido, todo Claro. pedido. Todo pedido. Porque no era nada de eso que has dicho es compatible con La matar zombies. burocracia ahí fue perfecta. Nada de eso es compatible con los leakers. Algo así en mi vida ahora mismo, yo lo considero una imposible, vamos. No, Existe, es existe. una utopía. Vampiro System. Sí, sí, sí. Entonces, Otto, tú vienes sin haber hecho los deberes a este especial. Sin haber hecho los deberes, ¿a qué te refieres? Sin haber jugado al Resident Evil. No, al Requiem no he jugado, pero bueno, luego vamos a tener oportunidad de hablar de los A ver, otros. que lleva en la calle una semana, ¿no? Tampoco. Y una semana, literal. No sé, os ha dado tiempo de sobra a vosotros y sois muy Bueno, ocupada, pero ¿eh? estamos hablando de gente normal. Con niños, con yo qué sé, un montón de jaleos. Y os ha dado tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese era para corto. Bueno, y un saludo también a Julio, que nos acompaña en la parte técnica, como cada semana. Y el que os habla, esta semana no se me olvida presentarme. Me ha regalado Otto, siempre se me va la olla, tío, y quiero ya seguir a lo siguiente. Y nada, una semana más con vosotros. Pasamos ya directamente al análisis de Resident Evil Requiem. Y como ha dicho mi queridísimo Otto, hemos dividido este especial de Resident Evil en mitad de hacer un análisis de lo último, de la más rabiosa actualidad, de cómo ha salido Resident Evil 9. Y bueno, y otra media horita que tenemos al final, un segundo segmento donde hablaremos de esto que nos gusta a nosotros, esta mesa abierta, nuestros recuerdos con la saga, el rollo este millennial que llevamos que nos encanta. Vamos a empezar por el análisis de Resident Evil 9, Requiem, ojo, cuidado, 9. Hay no muchas entregas que tienen el 9 detrás, que cuando salga Resident Evil 10 va a sonar a... Madre mía. Madre mía, cosa de puretas. Porque el pasado viernes 27 de febrero, el viernes pasado, nos llegaba a nuestras manos de zombies la 9ª entrega numerada de la saga de Survival Horror por excelencia. Estamos hablando de Resident Evil. ¿Cómo lo decís vosotros? ¿Resident Evil? ¿Resident Evil? Evil. Residente maligno. Residencial maligno, Residencial maligno. Residencial maligno. Residencial maligno también. Nos da mucho coraje la gente que no dice Resident Evil y dice Resident Evil. ¿Qué pasa con Evil? ¿Habéis jugado Resident Evil? ¿Resident Evil qué mierda yo- es? Pero eso es porque no saben cómo se pronuncia y voy a Resident tirar para aquí Evil, mismo. ¿qué coño es? ¡Qué asco me ¿Eso da! qué es? Yo entendería que Evil. dijera Evil. Evil. Pues he jugado Resident Evil. Y yo. Suena como si hubiera clase de costado inglés, ¿no? Ibai con Evil, tío. No, ¿No? sé. Resident Evil. sí. Evil. ¿Cómo Evil. dirán Parasite Eve? Y pues Ah, igual, ¿verdad? pues Juegazo Malamén. también. Y yo decirlo en castellano, Resident Evil, Resident. De toda la vida. Parasite Eve. Venga, pues vamos a empezar con la tarea de un poco desgranar. Ya os lo hemos dicho, Antoñín y yo nos metimos tremenda maratón de 2 putos días, prácticamente sin dormir y sin comer, jugando a la basura esta, y venimos más que contentos. Vamos a ir desgranando, chicos, porque Resident Evil 9 cargaba con la difícil tarea de gestionar, aunar y alternar las dos maneras que a día de hoy existen de jugar a la saga, sin que ninguna deje de brillar, cada uno lo suyo. Estas dos maneras, como ya sabéis, son las que tenemos, la saga clásica, que desde la cuarta entrega y en todos los remakes tenemos y jugamos, es decir, esta que está más enfocada a la acción pura y al tiroteo sin compasión. Y también la otra, la que tuvieron la séptima y la octava entrega, más enfocada a volver a los orígenes, a pasar miedo, mezclada con cierta indefensión y, por qué no decirlo, inspirada por el PT de Kojima, que había infectado una gran cantidad de títulos de terror en la época donde llegó ese Resident Evil 7, donde en 2017, donde todo era PT y todos queríamos jugar a PT. Y chicos, estas dos maneras, estas dos formas de entender la saga de Capcom son válidas y funcionales en caso de mezclarse. Vengo para deciros que sí, y no solo sí, sino que a estas alturas podemos decir que ha salido mejor de lo que muchos esperábamos. Bueno, a ver, por comentar un poquito, yo creo que desde que Resident Evil 6 nos marcó el camino de lo que no había que hacer,
¿vale? Porque ahí intentando contentar a todo el mundo, creo que no contentaron absolutamente a nadie. Luego sí que hubo un cambio de rumbo muy interesante, como ha dicho el raro, en el 7 se enfoque un poquito más de, bueno, en vez de acción, pues vamos a irnos al miedo puro. Y el Village, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo entendía un poquitín más de acción también. Ahí Ethan ya era un poquito más... Estaba fuertote. Estaba más fuertote, pero bueno, aún así también tenía ese enfoque. Yo creo que el Reiki lo hace muy bien. O sea, creo que es una experiencia súper completa. Ahora ahondaremos un poquito sin hacer ningún spoiler, pero para mi gusto como jugador, tiene un equilibrio buenísimo. Venga, pues vamos a hablar de novedades. Básicamente lo que estamos diciendo es que ha salido bien. Pero bueno, insisto, desgranemos. Vamos a hablar de las novedades y entre todas las novedades que nos trae este Resident Evil 9, la más evidente, la que habéis visto en los trailers, la que habréis escuchado por activa o por pasiva, es esta fusión que hemos hablado, que encarna dos personajes distintos. Que aunque en este caso no es la primera vez que manejamos a un par de personajes, es más, lo de manejar a un par de personajes podríamos incluso decir que tiene cierto sabor clásico en la saga. Lo que sí es la primera vez es que cada uno de ellos es una apuesta por un juego casi completamente distinto. Por un lado tenemos a Grace, analista del FBI, personaje nuevo en la saga, que según avancemos sabremos que tiene conexiones con algún personaje más bien olvidado del lore, pero bueno, es un personaje nuevo y que encarna la manera de jugar de Ethan Winter, el protagonista de Resident Evil 7 y de Resident Evil 8. Grace apuesta por una cámara en primera persona que, al igual que la de Leon, es cambiable a tercera si el jugador lo desea, pero a priori lo suyo es que juguéis con la cámara en primera persona y una capacidad de destrucción aparentemente menor que cualquier miembro de STAR o cualquier policía novato del de esto de Raccoon, de la policía de Raccoon. Sí, del RPD que estéis del pensando. RPD, cualquier policía novato que estéis pensando, bueno, pues la capacidad de destrucción es aparentemente menor, o al menos eso es lo que podrías pensar. Y por otro lado tenemos al eterno Leon S. Kennedy, Leon Scott Kennedy, coprotagonista del 2, coprotagonista del 6 y protagonista absoluto del 4, digáis lo que sea, lo que os digáis, aunque os pusieran a manejar un ratito a la muchacha. El protagonista absoluto del 4, que a esta altura posiblemente sea el personaje más reconocido por los no seguidores de la saga de zombies y puede que el más querido por los fans recalcitrantes. Leon encarna, como no podía ser de otra manera, la forma de jugar más cerca de la cuarta entrega, un operativo que es capaz de todo por difícil que en principio parezca. Y lo bueno de tenerlo de vuelta, chicos, es que Capcom ha abrazado el meme del león que nos encanta a los fans, durísimo, más letal que una tortilla de matarratas y con una frase lapidaria que suelta cada vez que realiza una acción imposible mientras mantiene un rictus hiperterrito. Héroe de acción de los 80 en estado puro, el héroe de acción definitivo. Y bueno, no sé si quieres hablar de algo de esto o seguimos hablando de las novedades. ¿Tienes alguna puntilla? Bueno, sí, con a ver, los muchachos? mis sensaciones con jugar con uno o con otro. Que, por ejemplo, con Grace te ves bastante débil, bastante vendido y bastante hostiable, además, en algunos momentos. Y bueno, tienes que gestionar cada bala, porque es verdad que yo es el primer juego desde hace mucho en el que me he sentido ostras, no llego. a ver que no llego, a ver qué camino pillo, por qué parte del lugar en el que estoy me voy, el camino cuál es más seguro, que me parece fundamental, porque hay algún que otro enemigo por ahí que por lo que sea se anima, al estilo Crimson Head del remake del 1, que madre mía, son inmatables con Grace. Pues eso, un poco en la vertiente de manejar a dos y que sea la primera vez que manejando a dos, que ya hemos dicho que no es la primera, que manejando a dos el juego casi cambie drásticamente. Y entre las otras novedades, quizás menos identificables, a primera vista así que veáis en el tráiler, destaca un sistema de recolección de sangre corrupta del escenario. Puede estar en formato cubo, puede estar dentro de una bañera, o también la podéis recolectar de las criaturas que vayáis dándole matarile. Esta mecánica es exclusiva de Grace y esconde un sistema de crafteo que deja a nuestro personaje nuevo bastante menos desprotegida de lo que a priori nos puede llegar a parecer, porque según avance el crafteo la cosa se vuelve, Antoñín, la cosa se vuelve un poquito más letal, un poquito más. O un poquito bastante. De hecho, el mejor sitio que me gusta a mí para craftear la sangre es de los genitales de los Lickers, tío. Es un sitio tiene como cierta querencia a cogerla de las pelotas de los bichos. Esto, a que parece que me lo estoy inventando, que jiji, a que sí, no, pues toda la que coge, toda la que recolecta es de la entrepierna del bicho. ¿Qué dices tú? ¿Quién no querría sangre corrupta de las pelotas de un Licker? Pues todo el mundo. Allí todo el mundo. Allí está.
todo el mundo. ¿En serio que esto no es una broma? No, vuestra? ponte el vídeo que tú quieras, ¿eh? Tiene como una especie de jeringa y cada Tío, vez que mata... a ver, claro. que estamos acostumbrados a que Sí, tú sí, no sí. sueltes bromas de este estilo. No, pero es que parecía... Es que el juego tenemos tanto A que ver, la contaros, sangre puede tío. caer en cualquier parte, pero da la casualidad de que tienen- por lo que sea el tiene una- desarrollador que había tomado más saque de la cuenta, Tiene una querencia pues cae justo ahí. particular en la entrepierna, sí. Y que vaya ahí el personaje femenino. Y además, Claro. Claro, Y ya, pues. esto no riñe, esto que acabas de hacer Uy, no perdón, riñe luego el perdón. editor. No, ¿eh? pero en este caso está guapo. Ha estado guapo, en verdad. Está guapo. Bueno, pues nada, editor, hay porrazos. pensando que iba a los genitales del Link. Hay porrazos. Es por eso. Vale. Bueno, pues ya está, eso, que parece que no lo hemos inventado y hay cierta querencia por los genitales. Vamos a pasar, si queréis, entre estas cosas que nos gusta mirar y que nos gusta hacer. Ya hemos hablado de las novedades. Vamos a hablar un poquito de la jugabilidad. Bueno, como hemos desgranado las novedades, estas dos vertientes, estas dos maneras actuales de entender Resident Evil, ¿qué podemos encontrar en Requiem? Y chicos, el resultado es el obvio. Como ya hace mucho tiempo que estamos jugando a Resident Evil de acción, como ya hemos tenido al menos 2 entregas con un Resident Evil en primera persona, como estamos hablando de mecánicas muy trabajadas en anteriores entregas. Es decir, que aquí encontramos ya sobradamente probadas y, como es de esperar, están muy refinadas. Es lo bueno de tener una saga que tiene tantas entregas numeradas con un dígito tan alto. La jugabilidad... Si ya en el 7, en el 8, la parte de lo que sería en primera persona, a mí me parecía que estaba fantástica, a mí me parece que está mucho mejor traído. El sistema de crafteo te permite ir bastante más tranquilo. Y el de acción, chicos, luego si queréis hablamos, pero el de acción es que eso es para vivirlo, ¿eh? Madre mía. Yo tenía en la Madre cabeza en todo momento la de esto de Terminator. A ver, como he dicho antes, yo creo que para mi gusto han dado con un equilibrio bastante bueno. Claro, no sé si es porque el cariño que le tengo al personaje de Leon, porque creo que no caen en el error del 6, de la campaña de Chris y del otro compañero que ahora mismo, Pierce, que era un Call of Duty. O sea, eso era... ¿El 6 de la cámara al hombro o el de primera persona? El 6 Ese es cámara de hombro. Cámara al hombro. Cámara al también, ¿no? hombro, igual que venía pero del para 4, mí claro. eso, y mira que lo tengo platinado, es decir, que yo tengo, tiene que ser muy malo y lo es para que a mí no me guste y el 6 me gusta, pero esa parte de la campaña, y creo que no caen en eso, o sea, la parte que tienes con Leon durante el juego es una parte que está muy interesante, claro, la capacidad que tiene, lo que decía el raro, la capacidad de reventar cabezas que tienes con Leon, evidentemente no es la de Grace. Pero para mí está bien. Luego ya, dependiendo del tipo de jugador que tú seas, pues te gustarán más unas fases u otras. Lo hemos dicho, Capcom ha abrazado el meme. El meme de Leon está hecho de tungsteno, está durísimo. El tío puede con todo. Hay un momento, me parece que ocurre, no es un spoiler, ha salido en los trailers, ocurre en los primeros minutos, en los primeros compases del juego. Después de tantísimo villano con motosierra del 4, de villanos posteriores, el de la motosierra. Hostia, ahí viene el de la motosierra, qué duro está. Es el primer juego donde el nota, sin vacilar, se coge la motosierra y empieza a danzar con la motosierra. Y aquello es un festival de casquería y realmente lo que estás haciendo es pasártelo bien. Sí. Porque es que hay un momento que se pone a abrir una puerta con una motosierra en plan, pero flipado, que tiene un pestillo, dale para allá, me soba para allá, pa. Y está súper divertido. Que a mí Izan me ha dicho que se hace así. Nada. Todo lo que hagáis con León es exagerado, es de casquería, es brutalidad pura. El nota tiene frases lapidarias. Hay un momento donde prácticamente se tira de una especie de un edificio que se está cayendo y antes de llegar al suelo se tira por una ventana. Acaba en un piso y te mira la pantalla y dice: esa era mi parada. ¡Ole tu polla! ¡Me encanta! Todo está mega exagerado, todo está súper para que te divierta, porque de todas maneras la parte de miedo ya está cubierta con Grace, Will. Y entonces este juego me estás diciendo que no es para niños, ¿no? Bueno, no sé, ¿tus niños tienen algún problema con la decapitación extrema y litros de sangre más que un caballero del Zodíaco? Tal vez los niños no, pero los padres seguro. Pues entonces hay niños grandes, Si tu niño va bien, pues con eso va bien. Venga, vamos a pasar, hablando ya que hemos dicho de casquería y tal, vamos a pasar a los gráficos, porque el juego desata todo el potencial del Re-Engine, el motor de Capcom que estrenaba la 7ª entrega de Resident Evil y cuyas siglas, chicos, hacen referencia al Reach to the Moon, no a la saga de zombies, como nos recordaba Kazuki Abe, el director técnico de Capcom, que venía a decirnos que no nos flipemos, que allí es Biohazard, que las siglas que se parezcan era un poco más que casualidad. El motor Reach to the Moon es un motor que hace para Capcom, pero es que hay ya mucho Resident Evil, es que hay no pocas entregas ya de la serie de los zombies, entre las no numeradas, entre las del remake, entre las numeradas, entre todas, y yo creo que esta, pese a que todas van muy bien, yo creo que aquí logran sorprender con la cantidad de detalle, por un lado, que tiene
tiene ese modo en primera persona lleno de cosas, lleno de texturas, cada mesa está lleno de cosas, cada cosa está con un nivel de detalle extremo, eso por un lado, y con las texturas de sangre por otro, porque cuando allí peta una cabeza y allí salen 24 litros de agua Lanjarón colorada, aquello es la bomba y te lo pasas súper bien. Y creo que el motor poco a poco, desde Resident Evil 7, que ha habido bastante, ha habido un Devil May Cry, hay muchas cosas que ha tocado ya el motor. A mí me parece que sorprende, porque yo aquí sí he visto un salto de generación que a lo mejor me costó ver a nivel gráfico, que me costó ver en el remake de Resident Evil 4, cuando pasamos que era multiplataforma y tal. Y yo te diría que Resident Evil 9, a nivel gráfico, que casi nunca se espera mucho de los Resident Evil a nivel gráfico, yo creo que sorprende, Antonio. Sí, bastante. Hombre, yo creo que los que mejor van a aprovechar esas texturas y eso son la gente de PC. Por eso te hablo a ti, Guille, que yo creo que ahí si lo juegas, lo vas a pasar bien con eso. Va a sufrir mi máquina, ¿no? Va a gritar de dolor diciendo... Yo por si acaso te recomendaría que pusieras un chubasquero. Porque la cantidad de sangre que tiene un zombie, tú no te puedes imaginar. Chubasquero, tengo después que preparar la lejía, ¿no? Para limpiar bien. Todo. Bueno, ya hay personajes dentro del juego que ya limpian, pero no igual. Bueno, yo ya te digo, la parte gráfica sí que te diría que en general es cierto que no notas que saquen potencia bruta de las consolas en general, pero sí que siempre le han notado un buen acabado. Es decir, esta gente sabe trabajar muy bien el arte, todo lo que hace que el juego tú lo compres y te entre, ¿no? Y las secuencias y todo lo que tiene que ver con las cinemáticas. Un juego que, bueno, hasta cuidando las transiciones. El detalle del 1 con lo de las puertas, que era una pantalla de carga, pero era convertido en una decisión de estilo también, ¿no? No tanto como que sea la cosa que más músculo gráfico vaya a sacar de esta generación, pero sí creo que comparado con los Resident anteriores, es verdad, la multiplataformidad, la generación anterior, tal, puede que sea, si no recuerdo mal, el primer Resident que apunta a la generación actual y tal. Aquí hay gracia. Pero sí, vais a notar, si habéis jugado a los Resident anteriores, yo creo que os va a sorprender. Vais a notar, insisto, no vais a notar un músculo gráfico excesivo, pero vais a notar que han puesto mucha carne en el asador los de Capcom, que no tienen tampoco ningún juego que sea un pepino gráficamente como aquel que diga, y de vez en cuando la buena Capcom, la Capcom que te sorprende, ¿no? Sí. Sí que, si queréis hablamos de música, chicos, porque tampoco tengo nada que deciros. Es conveniente, atmosférica, destaca cuando llega a una parte en concreta de la historia, que no sé si vamos a hablar ahora luego, pero que, a ver, que sale en la portada, ¿sabes, chicos? Si habéis comprado juegos, hombre, creo que no en la portada spoiler, sale. pero ahora lo comentamos solo con una frase. Y bueno, volver a encontrarte con melodías conocidas ayuda muchísimo a la inmersión. Pero la parte que no tiene de nostalgia, luego, si queréis, hablamos de nostalgia, en lo que nos queda de análisis. Pero la parte que se supone que tienes que meterte, la parte que te tiene que dar miedo, al igual que la música del 7 y del 8, no sé qué opinas tú, Antoñín, inmersiva, funcional, da miedo cuando tiene que dar miedo, y me parece que va acompañando durante toda la partida. Bueno, a ver, eso pasa, yo lo he notado mucho con Grace, es decir, tú cuando estás huyendo sientes que tienes al villano lamiéndote la oreja, literalmente, y con una música de tensión importante, entonces yo creo que está muy bien lograda. Sí, vamos a hacer un crowdfunding para apuntar a Grace al gimnasio. Oh, madre mía. ¿Vale? Porque esa muchacha... Sí. Poco fondo físico ahí, ¿eh? A ver, macho, si te está persiguiendo un bicho que te va a matar, coño, aligera un poco, ¿no? Es que si eres analista del FBI, yo no sé hasta qué punto tú estás haciendo ejercicio, pero bueno. No sé, tío, ese culo habrá que aligerarlo de alguna manera, ¿no? Un poquito de prisa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la adrenalina no le da? A ti te gustaría que ella corriera un poco más. De lo que bueno, corre, ahí hay cambios. Mira, ahí ya me ha dado tiempo hasta de ver alguna curiosidad, que ya lo comentaremos, ¿no? Pero cuando tú la tienes en primera persona, simplemente, bueno, Grace corre, tú consideras que corre para atrás, es decir, corre muy poco. Pero es que cuando vas en tercera persona, la chica se resbala, se cae, se tropieza, y es en plan, ¡no! Vamos, que esa sensación de indefensión la vas a tener completamente. Y está muy bien hecho. Venga, para los amantes del lore, vamos a pasar un poco a la historia. Vamos a tener cuidado con los spoilers, chicos, pero bueno, vamos a contar cosas que, lo que hemos dicho antes, no solo aparecen en el tráiler, es que también aparecen en la portada del juego. Empezamos desde el principio. La historia comienza con Grace, que debe de volver a un hotel que, bueno, no os cuento qué ha pasado, pero tiene cierta relevancia con su pasado, ¿vale? Y allí conoceremos a Victor Gideon, el personaje que hace de antagonista principal de esta entrega, que también es un personaje nuevo, un personaje que no hemos visto nunca y que acaba resultando ser discípulo de nuestro bien amado Oswald Spencer.
Que le echamos Hombre, de menos. Walt bien Spencer. amado o bien asqueroso. Bien, no, o bien bien odiado. amado, lo queremos mucho, tío. Y los tejemanejes de este Víctor Gideon nos va a llevar a distintos escenarios, una sátira de escenario, primero un hotel, luego vamos a estar a una especie de sanitarios, de movidas mentales y tal, enfermerías y cosas de esas, y luego vamos a acabar regresando, chicos, a... un momento de atención, un redoble, lo que sea. Vamos a regresar a Raccoon City, donde tendrá lugar el último tercio del juego. Y yo creo que aquí deberíamos de parar. Eso no se veía venir, ni en la portada. Es que en la portada sale la comisaría de Raccoon City y me parece que en el primer teaser que pusieron hace ya, me parece que fue 2 años, lo primero que salía era la comisaría. A Con lo poco cual que seas un poquito observador, tú sabes. había que ¿no? volver. El reclamo tenía que estar ahí, tío. Claro, de la historia, no sé, Antoñín, ¿qué podemos decir más sin spoiler? ¿Qué se me ha escapado? Bueno, incluso el último teaser o tráiler o lo que hayan lanzado, que vimos tú y yo, de que era una chica con su hija de Raccoon City, que se Es verdad, intenta escapar. Que ese no era se el escapa. corto aquel que pusieron. El corto que es mejor que cualquier película Resident tal Evil. cual, con Ever. diferencia. Sí, Never. sí, con diferencia. Oye. Ever, sí, ever. Está Mila, está Mila. A mí Está Mila. amo a Mila, pero Pues ya está. la película es lo que es. Ya- La primera sí era La primera, más en tío, la condiciones, primera. sí, sí. Con la IA esa chunga estúpida. A ver, yo lo que puedo decir que mira, me retrotraigo a mi infancia más bonita, pues música así nostálgica. Cuando yo jugué el 3, lo sentí un poco como una pequeña oportunidad perdida por decir, hostia, si no fuese tan pasillista, si tuviese... Claro, en aquella época tú no eres consciente de que, macho, es que no hay técnica para más, esto no se puede. Un mundo abierto en 1900 tal no se puede, pero lo sentí como un poco oportunidad perdida. Ahora... Es verdad que hay gente que dice que quizás podíamos explorar un poco más Raccoon City. Yo creo que está genial. O sea, te mueves por la ciudad, vas por muchos sitios. Oye, yo voy a hacer Mi una parte favorita del puntualización, juego. ¿vale? ¿Cómo? Un mundo abierto en esa consola, ¿vale? Ya, en esa bueno. máquina. Sí, con sí. esa limitación técnica. A verlo lo había. El mundo de PC ya tenía cosas abiertas. Que te Oh, digo, fu. o sea, ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, pero es que estoy en esta Sí, mesa sí. y hay que tener cuidado. Y los que tener cuidado con hechos lo son que los dice. hechos y las afirmaciones rotundas. A Contigo ver, delante. no daba para más. Eso es cierto. En aquella época no daba para El pecerdo. Estás hablando El con un pecerdo. ente superior. Pero Está hablando para con el mí, pecerdo. Yo no para soy mí el la más ente favorita. superior. El ente superior es la CPU que tenía esa máquina. El ente superior es Gabe Newell. Ese. No, yo te diría eso, que en cuanto a la historia, que creo que está muy bien... Está muy bien hilado ese personaje olvidado que tú has dicho, que ya lo descubrirán cuando jueguen. No es especialmente relevante, pero bueno, te mete una protagonista nueva que funciona. Y luego, pues ya os digo, la parte de Raccoon City, para mí, junto con la primera, con Grace, en lo que sea aquello, hospital, sanatorio, lo que sea, las partes favoritas. La verdad es que están muy bien. Es decir, que en primera persona, la parte de Grace, al principio, la leche. Es lo que te recomiendan y yo, si es la primera vez, luego haced lo que queráis, pero la primera vez lo ideal es que lo juguéis así en primera persona. Y bueno, chicos, hablamos de nostalgia y vamos cerrando antes de que nos comamos los 2 segmentos, porque no se puede volver a Raccoon City después de tanto tiempo sin enchufar un extra de nostalgia, porque revisitaremos lugares clásicos, escucharemos sintonías que nos harán esbozar una sonrisa y nos harán sentir como que hemos vuelto a esa época del instituto donde todo estaba mejor y todo estaba tranquilo y éramos felices y no lo sabíamos. Yo no sé cuántas horas pasasteis vosotros en la comisaría de Raccoon City, pero a lo mejor yo me llevé años allí metido. Claro. Entonces, las músicas, las melodías, las canciones, ostras, cuando entré, evidentemente lo que tengo por aquí, escalofríos de nostalgia. Y luego hay una cosa muy interesante, como yo voy ya por la tercera o la cuarta vuelta de la partida, si tiene diferentes modos de juego, esto ninguno es spoiler porque es al principio. Si tú eliges el modo clásico, en el que solo puedes guardar si tienes cinta de máquina de escribir y tal, cuando entras en las habitaciones seguras, te suena la melodía de las habitaciones seguras de los juegos clásicos. Y eso es amor puro. O sea, te lo pasas muy bien ahí. Es decir, que hay sus pequeñas variaciones entre un Sí, modo sí, y sí, otro sí. y con cositas, con cariño, cuidando esos detalles. Y luego una cosa que me parece muy interesante respecto a la evolución, que ahora si queréis hablamos de cómo ha sido la evolución de Leon, desde policía novato a Terminator. Hay una cosa que me gustó mucho en el propio juego. Que De cero a héroe. Bueno, héroe. Sí, llámalo héroe, llámalo... Le gusta Hércules al chiquillo. Con un de esto, con un chicle y un clip te revienta lo que haga falta. Que estoy aquí. Entonces, una cosa que me gustó mucho fue que hay unos artilugios muy habituales y muy sencillos en el juego que luego, bueno, tienen cierta utilidad para distraer, para hacer cosas, que no le das mucha importancia al principio, pero al final de la partida tienen una importancia del copón. Directamente, si no los tienes, no pasas.
por ciertos lugares. Y esa evolución dentro del propio juego a mí me hizo mucha gracia. Es la decir, verdad. que te ha llevado también a jugar de maneras que no solías jugar un Resident. No, claro. Eso, por lo menos yo no recuerdo haber tenido esa mecánica. Igual sí, que mi memoria No. Pero yo esa mecánica no recuerdo haberla tenido en ningún otro. Bueno, eso, una de las cosas que recoges que al principio parece que no tienen tanto interés y las vas tirando, desechando, y hay un momento que dices, hostia, madre mía, con la de cosas de estas que he tirado yo y la falta que me está haciendo. Pero está muy bien porque al final realmente lo que hablamos es de cierta evolución de la jugabilidad. Sí. ¿Vale? En plan, Al menos en el inventario no ponía cuando pasaba el cursor por encima de esto deseaste de que no sirve para nada. Claro, al date menos no cuenta- ponía eso, ¿no? Porque hay No. juegos que te trolean con esa movida, ¿eh? Date cuenta que el inventario no solo es limitado, sino que el inventario de Grace es menor que el de Leon. Sí. Que Claro. en el de Leon cabe más Claro, cosas. con Grace tenemos un poco más lo clásico del típico baúl, que eso está guay. El Leon es su maletín, que desde el 4 ya lo lleva y parece que no se quiere deshacer de él. Hombre, el tío le lleva ahí un bazooka, En ¿no? el sitio que tienes. Chicos, no coge el tiempo, porque quería dejar el segundo segmento para el de eso, así que permitidme que cierre con unas conclusiones. Ayúdame tú, Antonio, porque todo esto que hemos dicho de que es una manera de aunar las dos maneras actuales de Resident Evil, ¿esto se podía hacer? Se puede. No solo se puede hacer, sino es que se puede hacer bien, y la prueba la tenéis en Resident Evil Requiem, en Resident Evil 9, que ya a estas alturas creo que no es ningún secreto decir que ha salido más que bien, que ha salido muy chulo. Y si queréis, para cerrar, le ponemos nota. ¿Tú quieres ponerle nota o cómo lo quieres hacer? A ver, aquí la nota que ponemos siempre es la misma. Es la ¿no? misma, por eso. ¿Tú quieres ponerle nota? Evidentemente. Yo tengo mi nota pensada. Yo que he ido de salida a la edición deluxe, está bien pagado. Está bien pagado. Venga, yo tengo otra. Lo voy a hacer también con dinero, pero lo voy a hacer de otra manera. Si sois fans de Resident Evil, de la saga en general, os gusta el lore, amáis a Leon S. Kennedy más que a vuestro padre, si estáis en ese plan, como nosotros, que nos pedimos el día, id a la tienda que queráis, al Game, al Carrefour, a la FNAC, a la tienda que queráis, y el dinero que os pidan, encima de la mesa me ponéis el doble, porque vais a salir mega satisfecho. Eso es una realidad. Y si sois sencillamente gente que os gustan los juegos de terror, os gustan los juegos bien equilibrados, bien balanceados, con propuestas nuevas que al final son refritos de las anteriores, pero son maneras de quebrarse el coco para que todo funcione y tal, el precio que os pida el señor de la tienda, cada céntimo, te diría que lo vale. Y bueno, seguimos en ILT Juegos, seguimos en el programa de los videojuegos de Neo FM, y antes de seguir con la siguiente sección, pues recordaros que podéis seguirnos en Instagram, en X, podéis vernos en Twitch cada jueves a las 6:30 de la tarde. Podéis unir a nuestra comunidad en nuestro canal de Telegram, y en todos estos sitios estamos como ILT Juegos, todos juntos. Y nos vamos a ir ya con esta sección de anécdotas, que no nos va a quedar mucho tiempo, pero vamos a hacer lo que podamos. Venga, chicos, porque si vamos a hablar de Resident Evil, ya sabéis que nos gusta como que nos centremos un poquito. ¿Qué es lo de Resident Evil? Lo de los zombies. Pero vamos a dar algún datito para que nos situemos mejor, porque estamos aquí, igual que estuvimos la semana pasada en el 30 aniversario de Pokémon, estamos aquí por el 30 aniversario de Resident Evil. La saga Resident Evil nace, al igual que Pokémon, en 1996, con el lanzamiento del primer Resident Evil para la primera PlayStation, y prácticamente en ese momento define el género Survival Horror tal y como lo conocemos. ¿El primer juego? No, ni de asomo. ¿Es ni siquiera el primer juego que era en 3D? No, ni por asomo. Pero el pelotazo es tan grande que lo define, lo abandera, y es la figura con la que compararse para todos los juegos de terror que van a venir en esa generación, que no son pocos, y el baremo siempre va a ser este primer Resident Evil. Desde entonces, la serie creada por Shinji Mikami y publicada por Capcom se ha convertido en una de las franquicias más importantes de la historia del videojuego. No me tiemblan los anillos si os digo que no solo es una de las franquicias más importantes de la historia del videojuego, sino que, si nos metemos en Capcom, es la saga que más dividendos ofrece a día de hoy. Si estáis pensando en Street Fighter, está en tercera posición, y en segundo está Monster Hunter, que le encanta a los chiquillos y a los japoneses, pero la primera es Resident Evil, así de importante es. Si queréis que hablemos de números, en cuanto a números, la saga cuenta actualmente con
9 entregas principales, numeradas, como hemos dicho, pero a esto hay que sumarle una veintena de spin-off. Resident Evil Code Verónica, Resident Evil Umbra, Resident Evil Revelation, Resident Evil Survivor, hay un montón, hay millones. Y incluso no solo hay millones, sino que dentro de la ambientación de zombies han experimentado distintos estilos de juego, incluso en algún sitio se ha experimentado con alguna cosa un poquito más rara de la cuenta. Y seguimos hablando de números, si queréis que sigamos hablando de números, el éxito ha sido enorme. En diciembre del año pasado, la franquicia superaba los 183 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Pues, y esto ya hemos dicho, es una de las cosas más vendidas que tiene Capcom, pero eso fue antes de que saliera Resident Evil 9, que tiene el récord de vender dentro de su saga, de vender más rápido los 5 millones de copias. Se ha colocado en 5 millones de copias en una semana, cuando a otros títulos, los siguientes, les ha costado varios meses. Es decir, podríamos hablar de que a estas alturas Resident Evil, su saga en total, esté ya muy cerca de los 190 millones de títulos vendidos. Ojo, cuidado. Así que chicos, vamos a empezar. Preparaos, cargad la escopeta, porque hoy abrimos la puerta de la mansión Spencer para hablar, para compartir con vosotros cada uno de nuestros recuerdos. Vamos a hablar de una de las sagas más influyentes, más longevas, ojo, cuidado, con muy buena salud, y una de las más mejores de la historia del videojuego en cuanto a terror se refiere. Estamos hablando de Resident Evil. Bueno, chicos, pues lo primero que me apetece, ya que no tenemos guión, ya que no tenemos nada que hablar, ya que está todo dicho, ya que lo que queda son los feelings, los sentimientos millennials que tenemos, lo que me apetece que me contéis, si queréis, es vuestras primeras interacciones con la saga, vuestras primeras veces a los mandos de un miembro de Star o de un policía novato de Raccoon City. ¿Puedo abrir yo la brecha? Claro, por favor. Porque yo sí, lo primero que recuerdo es que manejaba un tanque. Y tal cual. Es curioso los recuerdos que se te quedan, que tienes que hacer como un ejercicio de reactivar ese recuerdo, porque tú en su momento, yo por lo menos en su momento, estaba tan fusionado con esa manera de manejar los personajes que no me resultaba raro. A mí me pedían, pivota al personaje sobre sí mismo para orientarlo y después camina, porque además eran como dos acciones aparte. Sí. No las podías simultanear. Eso, como que en mi recuerdo no ocurría así. En mi recuerdo era el juego súper fluido. Yo ahí te movía. Y mira que, como sabéis, no soy el que se ha acabado el juego ni nada. Yo a ese lo tanteé y eran mis amigos que tenían la Play, los que lo estaban jugando y flipando. Yo estaba a otras cosas. En aquella época le daba más a los juegos de estrategia que a este tipo. Pero yo lo recuerdo eso, control, y ahora resulta que mi memoria era más sencillo de lo que después cuando lo toca. Claro, mira que no lo recuerdas bien, que sí, que se puede hacer simultáneamente. Tú tenías un botón de carrera y podías girar mientras andabas, lo que pasa que era mega ortopédico, pero para que veas que tienes que volver, porque sí que se podían hacer las dos cosas a la vez. ¿Se hacía bien? ¿No? ¿Se hacía? Claro, se hacía. Había un punto en Resident Evil 2, antes de entrar a la comisaría, donde tenías que esquivar haciendo S's, claro, a 3, 4 camadas de zombies, y lo jugué tanto que llegué a hacerlo, vamos, con los ojos cerrados. El tema es que yo he vuelto, bueno, hace poco volvimos unos pocos de nosotros a jugar al Code Verónica y tío, yo no recordaba que... Pero hemos vuelto para jugar porque nos hemos cascado tremendo especial guapísimo, que si no lo estáis escuchando lo tendríais que haber escuchado para la iniciativa Pod Gaming, y nos ha salido guapísimo, Otto, para eso nos lo hemos cascado. Lo podéis encontrar en iVoox y en Spotify. Y eso, tío, se me hizo bola el control tipo tanque, del personaje. Y además es un tipo tanque, claro, sobre el escenario que es estático. Claro. Porque Shenmue también tiene el control tipo tanque, pero al ser desde vista en tercera persona, se te hace más... Es más llevadero. Este es más ortopédico incluso que... Porque es anterior, yo creo, ¿no? Sí, es anterior, pero... Bueno, pues pueden ser parecidos. Los dos son de Dreamcast, pero me suena a mí que... Resident Evil 2, Resident Evil 3, por ahí estaba ya en... Sí. Muy el Code Verónica de la época de Shenmue. Yo lo que recuerdo, si quieres ahora te dejo paso, es que Will tiene mucha razón. Quiero decir, ahora cogemos, como tú dices, el de este tipo tanque, el Tormented Soul, estos juegos que son... Y a día de hoy son...
no te voy a decir que son injugables, pero necesitan que tú vuelvas a moldear tu cabeza y a maestrarte a ti mismo para volver. Pero en 1996, un control tipo tanque, después de tantísimo, me lo invento, me imagino que Doom sería como el primero que me viene a la cabeza, seguro que Will tiene 15 ejemplos más. El Alone in the Dark. El Alone in the Dark también, súper de tanque, pero vamos. después de tantísimas, ya te digo, después de tantísimas horas de Doom, que como os pongáis así, un Doom y un Resident Evil no se mueven tan distintos, pese a la cámara y el abismo que ya sabéis, pues veníamos de un sitio donde, mira, si el de Doom tiene que hacer esto de girar para un lado, pues que lo haga Jill Valentine, que también vale, ¿no? Y en aquel momento era algo como que tenía mucho sentido, pero para los jugadores nuevos, chicos, un control tipo tanque era un miércoles cualquiera. Sí, nada más fue así. Yo de hecho llego a la saga y siempre me acuerdo de eso porque como tú me vendes los juegos, cuanto más difícil y más jodidos me los vendas, como que más me interesan. El raro me pintó Bloodborne como una porquería, a día de hoy es mi Soul favorito. Y el 2, yo no llegué al 1 de entrada, porque cuando tenía 12 años se ve que yo estaba a otras cosas, no tenía Play en aquel momento, pero cuando me la compré, mi primer juego fue Resident Evil 2, el original. Y unos amigos me dijeron, hostia, pues el 1, tío, es una mansión, que está todo guapo, no puede, mira, como las cintas de tinta, no puedes guardar si no las tiene, hay muy pocas, luego había más de lo que yo recordaban. Pero estaba muy bien. Y claro, en aquella época el tipo de control, a mí, sinceramente, a día de hoy, quizás porque lo jugué tanto, todavía sigue sin hacerse bola. El propio Tormented Souls. Luego es verdad que han ido haciendo innovaciones, porque ya en el 3, por ejemplo, tenías la esquiva, el movimiento de giro rápido, creo que fue la primera vez en el 3, hacia abajo y el cuadrado, hacia atrás, hacia abajo, el círculo, no me acuerdo ahora mismo. Era un combo. Bueno, el combo de me doy la vuelta rápido y me piro. Sí, que además hacía como un flashazo, ¿no? Claro, dentro de lo que podían lo fueron haciendo. Y luego ya incluso en el Resident Evil 1 Remake meten el mismo control con la tetilla, que te mueves bastante más ágil. Si controlas las cámaras, te mueves mucho más ágil que con la cruceta. Entonces yo creo que dentro de sus posibilidades han ido intentando hacerlo lo mejor posible. Hasta el día de hoy, que hoy ya es una maravilla, evidentemente. Venga, os cuento mis primeras veces que me puse con el Resident, porque está guay. Mira, en mi casa, mi madre le encantaban las películas de miedo cuando era chico, mi hermana le encantaban las películas de miedo cuando era chico. Yo hubo un momento que lloraba y no me gustaba, pero en algún momento muy de chico no sé qué me dio y empezaron a encantarme, y es a día de hoy uno de mis placeres culpables. El día está aquí el oyente misterioso y os lo puede asegurar. El día más tonto que os paséis por casa a la hora de la cena, lo más probable es que haya puesto una película de miedo. Es uno de mis placeres culpables. Bueno, pues llegar a una generación como la de Play, que en aquel momento estábamos bastante flipados, ¡yo como una película! Bueno, ahora a lo mejor los nuevos no lo entienden tanto, ¿no? Pero me trae ya una película, no sé, no es una película. Y yo, pues llegar y que existieran juegos de miedo que realmente eran potenciales de darte miedo. A ver, estaba Splatterhouse, que tiene su miedo y tal, pero bueno, ese rollo pixel art, pues bueno, no te permitía a lo mejor que sentirlo como un Resident Evil. Existía la saga Castlevania con sus vampiros, hombres lobos, momias, Frankenstein, tenían de todo, estaba... Pero no era miedo. Llegar a conseguir tener esa sensación de una película de miedo dentro de un videojuego... yo recuerdo que eso fue Resident Evil para mí, y eso era el principio de un nuevo descubrimiento, de una nueva rama del mundo del videojuego, cuando tú venías de qué guapo Sony, hostia, Mario, qué guapo, pero descubrir cuando te gustan los juegos de miedo, que existe algo, que va a existir un género completo, que ya existía como hemos dicho antes, pero bueno, entendedme, ¿no? Que existe, descubrir con algo mainstream como Resident Evil, eso era una voladura de cabeza. Cosas malas que recuerdo, que el primer juego venía en inglés y que yo era prácticamente un disminuido psíquico, y me quedé como 15 semanas hasta que por fin lo vi en la Superjuegos en el puzzle de los cuadros de muchacho es joven, luego no sé cuánto, yo estoy allí. Era jodido, claro. 15 semanas a lo mejor una exageración andaluza, pero los 5 o 6 días no se me quita a nadie. Y recuerdo que era una cosa como muy dura, como muy difícil, que poco a poco te iba domesticando, porque cuando habías hecho el Resident Evil 1, cuando llegamos al... Bueno, el Director's Cut no vale porque era un poco el mismo, pero cuando llegamos al 2, cuando yo llegué al 3, aquello era ya un descampado, era todo sencillo, era todo más fácil, era difícil, seguía siendo complicado, te faltaban las balas, pero era como... Así que yo el 1 para mí es como un descubrimiento de unir dos cosas que en aquel momento recuerdo que me gustaban muchísimo. Películas de miedo a full y videojuegos. Yo relacionado con eso, con lo del miedo, el Resident Evil 2 concretamente, yo llamaba a mi hermano para jugar. Si mi hermano no estaba al lado mía, yo no quería jugar. Pero era como un doble sentimiento. Quiero jugar, pero si no está aquí mi hermano, no juego. Pero no solo. Claro. Quiero jugar, pero no a cualquier precio. Es que esta tensión no se maneja solo. Es exactamente igual. Además, estás en tensión, en estrés ahí.
vamos a tirar de nostalgia. Yo pido el Resident Evil 2 en Centro Mail. ¿Vale? Wow. Ya. Me llega a Mallorca, yo vivía en Mallorca en aquella época, y yo, si no jugaba con mi amigo Juan o mi amigo Miguel, yo no jugaba el juego. Que tendría 12 años, 11 años, no sé. Si he cagado toda la vida, no voy a tener 11 años. Pues nos pasaba. Y recuerdo una escena muy mítica, que los que tengáis un poquito de memoria os acordáis. Cuando entras en la sala de interrogatorio, las típicas salas de interrogatorio de la policía tienen un espejo que es doble. Por un lado ves lo que hay en el otro lado y en el espejo tú te ves reflejado. Pues entras una vez, no pasa nada. Coges un tal, sale, cuando entras la otra vez y vuelves a pasar por delante del espejo, te pega un líquido, un sustazo, porque rompe el cristal y se te pone delante. Pues eso pegó, recuerdo, me pegó un salto, un colega pegó un salto hacia atrás, le dio a pausa, toma el puto mando. Así que bueno, dentro de sus capacidades yo creo que lo disfrutamos mucho en aquel momento. Bueno, y si le damos al botón de pa'lante en la saga, ¿qué recuerdos tenéis de la saga? Porque, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza cuando los poquitos privilegiados que teníamos una GameCube y teníamos acceso al Resident Evil 4, que luego salió hasta para la tostadora, hasta para una cafetera. Pero en ese momento, cuando había los capconazos y era exclusivo y tú estabas jugando, de alguna manera, ahora sabemos que es que en aquel momento pues hubo unos movimientos nuevos, una jugabilidad nueva que dio paso a que pudiéramos matar todo lo posible y entonces de alguna manera nos fuimos un poco a la acción. Pero pasar de esto que llegáis de los tipo tanques, no sé qué, y sentirte un privilegiado teniendo un exclusivo de GameCube, metiendo el exclusivo de GameCube, el Resident Evil 4, en plan, bueno, es que esto, desear que todos tus amigos pudieran jugar, porque es que era un juegardo y hacerse realidad meses después. Resident Evil 4 era un soplo de aire fresco a una saga que, bueno, el 3, tú sabes, y necesitaba en ese momento algo nuevo y nos lo dieron y lo recuerdo súper guapo. Tú sabes, el Resident Evil 4 es el juego que dolió mucho eso, que estuviera encerrado como secuestrado en Nintendo, que además era una relación un poco peculiar porque es como, esto es demasiado serio para ti. Sí. Esto es demasiado serio. Infantiles, los botones de colores, pues toma Resident Evil Y 4. ojo que no sé si recordáis, pero en su momento había como ese miedo de que esto no va a ser un Resident Evil. No solo era el cambio de esto, sino que de verdad no lo iba a ser. Y durante mucho tiempo yo estuve viviendo como, el Resident Evil, esto no es Resident Evil, esto es otra cosa, esto es un juego de acción, a ver, chicos, otra cosa. Pero estaba ahí León, que le daba cohesión a la Es que rompió muchas cosas el 4. El tema de la cámara al hombro, te sales de Raccoon City por primera vez prácticamente en la saga. Luego marcó pues lo que marcó, ¿no? La acción pura y dura. Pero en ese momento creo que fue un pelotazo impresionante. Y a mí me jodió muchísimo porque yo tuve que esperar a que llegase a Play 2. Fíjate. No nos queda mucho tiempo, tío. Si quisiera, a lo mejor un poco para ir cerrando, yo le daría al momento de pa'lante, al momento donde el 5, entre el 5 y el 6, donde no nos bajamos, pero yo qué sé por qué no nos bajamos, ese momento de decepción, ese bache. ¿Cómo vivisteis vosotros y vaya puñetera mierda de No te Resident, bajas tío? porque ya le tienes demasiado cariño a la saga y a los personajes, a la propia Sherry, que, bueno, no decimos nada, pero que también es una personajilla que mola un montón. Pero sí que es verdad que cuando terminé el 6 digo, ostras, como ¿No se está como yendo esto toda sigue la así, mierda? igual me voy. De hecho, el 5 yo lo recuerdo de ese juego que iniciar muchísimas veces porque era como, este juego está bien hecho, invita a bonito. ponerte, en su momento era un techo gráfico importante. Sí, muy alto. En su momento no nos importaba el filtro ocre ese tan feo. No. Yo estaba súper dentro. Además era súper guapo el tema de los monstruos. Era muy chulo esa mierda negra. Uroboros. Bueno, Chris Redfield había ido al gimnasio, estaba potente. Estaba todo interesante. Y, tío, yo era el juego que me lo acabé, como quien dice, viendo acabárselo a mi colega. Porque era como, mira, yo Toma esta porquería. Yo voy a tu casa y veo cómo te lo juegas tú, porque yo aquí no estoy. Voy a barrer para casa si queréis y vamos cerrando diciendo que bien le vino a la saga Resident Evil que echaran a Kojima de Konami, porque como hemos dicho, PT infectó todos los juegos de terror de aquel 2016-2017 y ahora desde Outlast para acá todo tenía que ser en primera persona, tenías que estar como muy indefenso, tenías que jugar aquello que Konami no te había dado y bueno, de aquellos barros estos lodos, ¿no? De ese momento Resident Evil 4, de ese momento Resident Evil 7,
podemos disfrutar de Resident Evil 9, que, chicos, me parece un juegazo. ¿Alguna cosa para terminar, Antonio? Nada, nos quedamos sin el Silent Hills, que fue lo que el PT ¿No hicieron otras descubría, cosas? por desgracia, pero afortunadamente eso influyó. Ojo, y Capcom supo subirse a ese Claro, camión, claro. porque Y yo recuerdo el iban- primer Resident Evil en persona, yo recuerdo jugar contigo en plan, esto es un Resident Evil, me cago en la leche, ese que es un Resident Evil, y muy Hombre, bueno. El 7 en es cuanto te buenísimo. motosierran la mano la primera cuarto de hora del juego, ya es un Claro, Resident claro. Evil. Fantástico. No sé, chicos, os hemos convencido para que subáis al carro los que estáis un poquito más detrás del carro a mí Resident. habéis tenido el living con la nueva propuesta. Es decir, yo ya estoy abrumado. Es como, chiquillo, que me estoy perdiendo algo serio. Esta Merece la pena. sensación de hay un tren ahí y no te están montando, tío, vente para acá que hay diversión aquí. Bueno. Tengo esa sensación, te lo juro. Es de las pocas veces en tiempo que el ruido que estoy sintiendo alrededor de un juego me está diciendo, oye, Guillermo, te estás perdiendo algo, ¿eh? Mira, una cosa que no hemos dicho en el análisis y agradezco que me lo digas porque me ha refrescado y me ha iluminado. Me imagino que Antonio estará de acuerdo conmigo. Resident Evil 9, la novena entrega de una saga que tiene muchos más de 9 entregas. Resident Evil 9 tiene una parte de nostalgia donde se ha jugado al 2. Venga, no nos engañemos, donde se ha jugado al 2 y donde se ha jugado con León. Y si te has jugado al 4 y tienes cariño, te lo vas a pasar bien. Pero si tenéis ganas de subiros y Resident Evil nunca ha sido vuestro fuerte, Resident Evil 9 funciona estupendamente como un juego aislado. Las cosas que tienes nostálgicas, si quieres las pillas, si no quieres no. Todas las cosas que van a salir, nada es especialmente... No es jugar a Metal Gear Solid 4, podéis disfrutarlo. Sale gente que puedes haber visto o que no y no pasa absolutamente nada. Así que si estáis... Ay, que no sé dónde meterme, que yo sé que por ejemplo a Mauri en IL Twitch cada vez que juega algo tiene que jugar desde el primero. Si queréis está bien, pero si queréis jugar al Resident Evil 9 por primera vez en vuestras vidas, os vais a encontrar una película de miedo canallita, funcional a ratos y una película de miedo de absoluta indefensión a otros y una excelente obra del videojuego. Y bueno, este ha sido el análisis barra vivencias, anécdotas con la saga Resident Evil, Barra carta de amor. barra carta de amor también. Y nada, vamos a ir despidiendo a la mesa. Quique, ¿cómo vas a suplir el vacío que te ha dejado? No se puede. No se puede. Termina Resident Evil. Llevo sin jugar a nada, mentira. Me metí para dos cosas que tenía que hacer: del platino de Alan Wake, y desde entonces estoy huérfano. Y me quiero quedar huérfano una semanita para yo asumir todo lo que he hecho en esta semana pasada. Pues está muy bien también eso. Igual cuando lees un libro, ves una peli, vamos a pensar. Sí, ¿Qué reflexionemos. hemos? ¿Por qué está esto tan guapo? Muy bien. Marisa, Un placer haber ¿has escuchado. pasado mucho miedo? ¿No? No. No, porque cuando aparecía el videojuego me quedaba dormida. Por supervivencia pura y dura. Pero me lo he pasado muy bien verlos a los dos disfrutar tanto. Es Ojo. muy guay. Ojo, ver el final con el ronquido aquí metido de mi Marisabel. Eso A es muy ver, guapo también. ¿eh? Marisa, seguro que era dormida o ese letargo, ese No, no, desconexión mental que le dormida, entra a dormida. la indefensión que No, tiene el O sistema sea, nervioso. dormida. No, Dormida. no es nada místico aquí. Agotamiento. ¿Estás jugando ahora algo, Agotada Marisa? llegó. The ha llegado. Rising. Ah, The The Rising. The Rising. Ay, ay. ¿Has visto lo nuevo que van a sacar la gente del Vampire Survivors? Pues deberías verlo. ¿Qué van a Porque- sacar ahora? Porque De se viene cartas. droguita. Madre Con mía. cartas, cruzan con cartas Sí. y todo. Es maravilloso, es maravilloso. Yo te diría que como tenía envidia de zombies, yo me pasé por la demo del John Carpenter's Toxic Commando. Ujú. Así que tuve mi ración de zombies a la salvaje de acción y te lo juro. Me lo pasé muy bien, tío. Es muy loco cuando te metes con 4 piraos en un coche y empiezas a pegar tiros a zombies por allí, pasando muy locamente entre marabunta de esto. Me lo he pasado guay. Pues ya está, tío. Así que a ver qué me encuentro yo Pues muy este bien, fin de Guille. semana. Tony, Nada, yo voy a seguir en Raccoon City, allá ¿sí? por ¿te vas a pegar una Rose segunda Hills. vuelta? O... Y tercera, y cuarta, y quinta. Voy por la Ya segunda. hasta que salga el próximo estás ahí metido. Hombre, tampoco tanto porque tengo cositas pendientes y uno de más que he pillado hoy, ya os contaré, un Souls-like, pero yo voy a estar mucho más tiempo allí. Otto, ¿tú qué tienes, tío, entre manos? Yo sigo a saltos cuando puedo con el Code Verónica y ahí voy a seguir. No, tampoco tengo mucho tiempo para jugar. Y lo bien que te lo está pasando con el code, que Muy es bien. un Me lo estoy juegazo, pasando tío. mejor de lo que yo Es pensaba. que sí. Code es muy bueno.
Así que nada, pues nada, un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los de la mesa, un saludo a Julio, pasad todos un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!